¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al viernes 13 de junio, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder darles el complemento de la primera parte noticiosa que nos dan nuestros colegas periodistas para el análisis respectivo de temas importantes del país. Temas que han estado gravitando en los principales titulares de los medios de comunicación, como es la recién aprobada Ley de Sostenibilidad Fiscal que vamos a abordar este día con nuestros panelistas para medir los alcances que tiene esto, que viene desde luego como parte de un acuerdo sostenido con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esta situación desde la perspectiva de nuestros invitados, de lo que está pasando en Los Ángeles. Ayer tuvimos, digamos, pequeñas luces para poder darle salvedad al problema de los ilegales. Hay una cierta flexibilización de parte de la administración Trump, como ya ustedes han visto, para poder tolerar la presencia de algunas personas ilegales en los sectores como, por ejemplo, turismo, en el sector hotelero y también agrícola. Bueno, vamos a hablar de eso y de otros aspectos importantes que vamos a tener como temas del país. Yo le invito a usted a que me acompañe. Esta semana la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite la Ley de Sostenibilidad Fiscal para fortalecer las finanzas públicas. Esta ley forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder acceder al financiamiento de más de 1.400 millones de dólares. La ley agrega que la deuda con pensiones como porcentajes del PIB no podrá ser mayor al 80% en 2030, ni mayor al 75% en el 2035. La meta de endeudamiento de largo plazo debe ser no mayor al 70% y se espera alcanzarla en 2045. También obliga a la Superintendencia del Sistema Financiero a que entregue al Ministerio de Hacienda un estudio actuarial con el objetivo de incorporar las cifras sobre pensiones en las proyecciones fiscales del Estado salvadoreño. En el ámbito internacional, el miedo y la incertidumbre existen entre los inmigrantes indocumentados, ya que continúan los disturbios en las calles de Los Ángeles contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. En un intento de evitar más protestas antigubernamentales, el gobierno ordenó el envío de 700 marinos y 4.000 agentes de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Hasta la fecha, las redadas de inmigrantes indocumentados se han dispersado a otras ciudades de Estados Unidos y en algunas partes de Los Ángeles se mantiene con toque de queda. Para profundizar en este y otros temas de coyuntura nacional, lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo 21 con nuestros panelistas. Informó Evelyn Granados. Bien, muchísimas gracias, Evelyn, por ese importante preámbulo que nos pone en perspectiva y sobre la mesa los temas que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Saludo cordialmente a Aldo Álvarez con nosotros. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido, Néstor, como siempre. Un gusto saludarte, gracias por la invitación y un saludo a la amable audiencia, a los amigos del panel. Así es, quiero saludar también a nuestra buena amiga Bessie Ríos. Bienvenida, Bessie, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo, un fuerte abrazo hoy viernes 13. Sí, ¿verdad? Maneje con cuidado. Para los supersticiosos, que amanecimos con algo de lluvia. Bueno, bienvenida, gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana también a don Roberto González. Gracias. Urge, bienvenido, gracias por acompañarnos, don Roberto. Gracias a usted y al programa y también a los compañeros que nos vamos a acompañar. Así es, en efecto, de mucho valor. También los aportes que cada uno nos da, como lo hemos tenido siempre a lo largo de la producción de este programa. Por cierto, voy a tomarme unos minutos para hacer la aclaración en cuanto a muchos que se están preguntando sobre la no participación en el programa del analista político Vladimir Melara. Hemos estado en varias ocasiones, incluso invitándolo, preguntándole de poder contar con su presencia, pero nos ha dicho que por motivos de trabajo y personales en los últimos programas, pues no ha podido asistir. Así es que le consultamos su disposición y nos informó que había tomado pues la decisión por el momento de no participar en el panel, precisamente para dedicarse a sus
obligaciones y a sus responsabilidades. Así es que el espacio lo agradeció de manera tal pues que aquí estamos como siempre llevándoles a ustedes los diferentes puntos de vista ocupados por aquellos que responsablemente vienen a emitir su juicio y su análisis de los temas que abordamos acá en el programa. Así es que lamentable pues porque ya nos habíamos podido de alguna manera acostumbrar también a tener esos insumos de él como panelista de los viernes y le deseamos pues muchos éxitos en sus actividades. Señores, esta semana se aprobó la ley para sostenibilidad fiscal. Esto como parte del cumplimiento del acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene como objetivo, de alguna manera, decirle a la administración pública, hasta aquí puede llegar, porque de acuerdo a lo que se ha logrado entender de este compromiso, es que El Salvador va a reducir gradualmente su deuda hasta alcanzar el 70% del PIB en el año 2045. Tienen la palabra ahí para hablar de esto. Yo creo que esta ley, si de verdad se cumple, porque es una bajada paulatina del endeudamiento, 2030 tenemos que estar con el 80%, actualmente tenemos el 87.4% de deuda, es decir que de cada $100, 87.40 centavos se tienen que pagar a deudas, a préstamos que tenemos. Entonces esta ley que viene a sustituir la de responsabilidad fiscal que fue en 2016 aprobada, y que ya para 2018 nos había dado un interesante resultado se había subido el endeudamiento del 67.5% al 69.5%, es decir, solo 2 puntos porcentuales, que la suspenden por la emergencia del COVID en 2020 y ya no se sigue utilizando. Esa ley es sustituida por esta nueva. Todo lo que sea que venga en beneficio de ahorrar las finanzas del Estado, si la hacen bien, si de verdad la van a cumplir al pie de la letra, porque implicaría no endeudarse, porque para 2030 no tendrían que agarrar ni un 5, porque tienen que bajar del 87.4 al 80. Estás hablando de 7.5 porcentuales y de ahí 5, para llegar al 70%, que es más o menos lo que teníamos en 2018. Okay. Y eso significa que tenés la famosa frase, apretarse el cinturón, pero el punto es que a quién le van a apretar el cinturón, porque si lo van a seguir apretando a la gente, se lo van a seguir apretando al trabajador y no se la va a apretar el Estado, ese es el problema. Y ya tenemos un montón de gente despedida, ya cerraron un montón de programas. Entonces, ¿a dónde más van a apretarse? Bueno, tienen el tema de publicidad, por ejemplo, que ese casi nunca se toca. Entonces habrá que esperar si cumplen. Y además que no se nos olvide que una cosita que viene amarrada a eso es la ley de pensiones, que tienen que aprobarla en 2026 y hasta la fecha no nos han dicho que nos van a tocar, que no me cabe duda que va a ser aumento de años para retirarse y aumento de la cuota. Ok, una de las primeras, para aclararle al público, fases en las que entramos al inicio de los programas es darles el tiempo prudencial para que hagan una exposición general de su punto de vista con relación al tema que luego entramos desde luego al análisis, a la discusión, al debate de altura. Yo creo que esa es una de las características que nos distingue, ¿verdad? Con respeto y todo. Vamos a ver. Para mí, ¿ves? Sí. Bueno, mira, yo creo que sí se va a cumplir por varias razones. Okay. Una es que todos los préstamos han ido a inversión prácticamente y que el país está cada día produciendo más obras públicas, y eso lo que hace es que nuestro crecimiento en el Producto Interno Bruto también crezca. Al tener mayor Producto Interno Bruto también tenemos mayor capacidad de endeudamiento, pero las fechas del 2030 creo que se van a cumplir perfectamente, porque ya hemos visto que por primera vez en muchos años pues se ha pagado la deuda, hasta los intereses de la deuda está por adelantado. Esos fenómenos no pasaban antes, nunca. Entonces, al revés, caíamos en que no caemos en default. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo robaban? Pues sí. Entonces, creo yo que yo sí estoy confiando que, inclusive me voy a atrever a decir, que unos meses antes vamos a cumplir esa meta. Unos meses antes. Por la sencilla razón de que se está invirtiendo, como repito, y después de eso la fisonomía del país, como la fisonomía social y la actitud de los salvadoreños es
hacia eso, a progresar. Hoy ya estamos estimulados porque no tenemos el problema de que teníamos antes, de que no se podía producir más por las maras, por la delincuencia, el crimen organizado, porque eran 3 facetas: el crimen organizado, la delincuencia común y las famosas maras. Entonces, habían para mí 3 obstáculos que no permitían a los salvadoreños desarrollarlos más a prisa. Yo estoy bien entusiasmado porque estoy viendo de que realmente todo está caminando muy bien. Por supuesto, falta mucho que hacer, más que todo en la parte económica, definitivamente. Hemos sido un país subdesarrollado durante mucho tiempo, abandonado inclusive durante muchas décadas, en donde no nos poníamos de acuerdo en relación a lo que era el desarrollo, porque también acordémonos que sufrimos una guerra armada de 12 años, pero fue una guerra de 40 años, porque no fueron 12 años, ¿no? Que desde el año 70 vinieron las revueltas, entonces esas las cosas, protestas. las protestas en el 80 mucha gente se fue, y se fue mucho capital humano que hoy no estuviera sirviendo. Entonces, hoy van a regresar, pero también la ida fue un proceso, y el regreso de los cerebros salvadoreños que ya tienen algunos recursos económicos que van a venir a invertir, también es un proceso. Así es que yo en esa primera parte creo que por ahí me quedaría. Ok, interesante, porque suma elementos de juicio que ya los vamos a debatir, claro, precisamente a esta ley, que tiene 2 aspectos que ya uno de ellos se ha mencionado de manera muy directa, ¿verdad? Que reducir sus niveles de deuda en relación al Producto Interno Bruto, así como también a este otro elemento o figura que son disposiciones relacionadas con el tema de la transparencia en el uso de fondos públicos. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar hay que decir, como tú lo mencionaste, este es parte de un acuerdo marco entre el FMI y el gobierno de El Salvador. El gobierno está cumpliendo con lo que le toca, ¿verdad? Y además de eso lo está haciendo a satisfacción del FMI, porque está certificando, ¿verdad?, claramente todo lo que se está haciendo. Y a ellos no se les puede mentir. Los del FMI tienen gente in situ aquí en el territorio verificando todos los días las cosas. Ellos no sintonizan un canal de propaganda para decir, pues sí están haciendo bien las cosas del gobierno. No. Tienen aquí economistas, sociólogos, antropólogos, y ellos le están diciendo... Son equipos bien preparados. Bien preparados, economistas. Entonces ahí no se les puede mentir, y si están certificando es porque en realidad se están cumpliendo lo que habían acordado, número 1. Sí. Número 2, es que el punto, y aquí es una cuestión, yo diría, de entendimiento de cómo funciona la deuda en cualquier país. Por supuesto que a nadie le gusta estar endeudado hasta el tope, pero el problema no es en sí la deuda, sino la capacidad de pago. Y cuánto se genera en términos de Producto Interno Bruto para poder tener holgura para pagar la deuda. Porque para nadie es un secreto que los países más desarrollados en el mundo son países altísimamente endeudados, incluso algunos por encima del 100% del PIB. Pero claro, manejan la deuda de otra manera, ¿verdad? Porque algunos de ellos incluso son emisores de moneda de referencia internacional, como por ejemplo los Estados Unidos. Sí. Están endeudados. Tienen su propia moneda, pero tienen sus deudas, ¿no? Tienen altísima, y mucho más que y tienen la maquinita. Y mucho más que nosotros. Debemos estar. Entonces, pero obviando eso, en términos concretos de país, hay un elemento que le está generando una presión muy fuerte a la deuda pública, y es la deuda previsional. Eso hay que decirlo. Yo, según los cálculos que se han hecho, si le lográramos sacar la presión de la deuda previsional a la deuda pública general, probablemente llegaríamos muchísimo más abajo de los acuerdos que han hecho con el FMI. Sí. O sea, estamos hablando de que sería dramática la disminución de la deuda pública. Estamos hablando de la pensión, ¿verdad? Claro, entonces, evidentemente que por esa razón, otro de los componentes del acuerdo marco tiene que ver con la parte previsional. Aquí decía, a ver si vamos a ver cómo le vamos a entrar a la parte previsional. Para 2026 tienen que aprobar. Más o menos un año, dentro de un año. No es fácil, hay que decirlo, no es fácil. Bueno, los gobiernos anteriores no pudieron. De hecho, aumentaron el problema más que resolverlo. No es fácil, pero evidentemente que, como ya lo he dicho, para resolver el problema previsional
independientemente de la receta, que si va a hacer más años de trabajo, menos años, que si va a ser este requisito por aquí o por allá, tiene que haber una visión de que los intereses de los trabajadores son los que tienen que estar siempre por encima de los del gobierno y de los de las dueñas. Obviamente los dueños de la AFP tendrán que estar en el último lugar. Eso es así, a diferencia de los desgobiernos anteriores, a donde los intereses de la AFP eran los que estaban en el primer lugar, ¿verdad? Y los de trabajadores en el último. Ahora, por último, con el tema del uso de los fondos, evidentemente que tiene que haber una información clara a la población, pero también al FMI, porque el FMI va a ir monitoreando tramo por tramo, y los desembolsos van a irse dando tramo por tramo. No es que la gente dice, no, 1.500 mil, como que vino la gran papelada de una sola. No, sí, va por tramo. Claro. Tramo certificado, desembolso. Tramo certificado, otro desembolso. Entonces el gobierno me parece que tiene la voluntad de cumplirlo, y esta ley de responsabilidad, de sostenibilidad fiscal, va en ese camino. Ok, dos aspectos importantes, como lo decía, que contempla, que es el tema de lograr reducir esos niveles de deuda que ha venido alcanzando. Por cierto, desde el 2016 que se aprobó el régimen de la ley de responsabilidad fiscal, que incluía también el tema de pensiones, ¿se recuerda? Sí, también. ¿Verdad? Pero este ha venido teniendo un crecimiento. En el tema de pensiones, ¿sí? El grave problema tienen la palabra los tres para lograr a la paz. Desde que se aprobó el tema de pensiones, ha tenido 3 reformas, una con Arena, una con el Frente y una con Nuevas Ideas, y ninguna de las 3 ha servido para ayudarle al trabajador y a la trabajadora. Y la más dañina fue la del 2017. Se ha quedado el FMLN, pues ahí agarró su pistillo. Gracias al FMLN. Se han tenido esas realidades. No veo, viendo el pasado, viendo el presente, no sé qué tan buena podría ser la reforma que nuevamente proponga Nuevas Ideas. Recordemos de que en el caso de esta administración agarra la deuda en el 69.5% en 2018, ellos entran en el 2019. Sí. De 2019 a 2024 creció 17.2% la deuda, la han dejado en 87.4%. Hoy está al cierre del 24 está en 87.4%. Entonces ahorita lo que están pidiendo el fondo es que regrese a los estándares que estaban en el 18, 16. ¿Verdad? Que bajen esos puntos. Pero tú crees que se logre eso si somos, como ustedes mismos han dicho, somos un país que no tenemos ni la maquinita del dinero. Tendrías que no prestar pisto. Tendrías que no prestar. ¿Y de dónde vamos a sacar toda la plata? Entonces, ¿cómo vas a bajar 7.5? Porque para 2030 tenemos que llegar a 80. Así es. Para el 35 sí, a 75, hay una cronología. Y para el 45 a 70, que se supone que va a ir relanceado. Y con el tema de la transparencia, si ahorita eso es lo menos que tenemos. Se va a lograr, si ¿sabe por qué? Mire, si en 3 años todo lo que ha hecho este gobierno, acordémonos que 2 años nos dejaron trabajar. Si este gobierno tiene 6 años formal, pero 3 años activos. No, 6 años, 3, miren. 2 que los diputados. No llevas. No, los diputados. Sí, 2 años no, en vez de ayudar, estorbaban. ¿Ves? 2 años. Y después viene la pandemia, año y medio. O sea, prácticamente regalándole 6 meses a la pandemia, ¿ves? 1 año, 3 años. Y tiene 6 años. Imagínense todo lo que se ha hecho en 3 años. Es por eso que yo tengo mucha confianza, porque se ve de que inclusive la transparencia ahí está, solo que lo que pasa es que hoy la transparencia ha cambiado. No es como aquel trajeron los fretudos, trajeron a un uruguayo ahí que de transparencia no tenía nada, haciendo ejercicios para la casa presidencial, ¿cómo se llamaba? Marco Rodríguez. Yo ahí lo veía haciendo ejercicio. Entonces, esa transparencia ya pasó de moda. Hoy la transparencia es decirle al pueblo, señores, dijimos que íbamos a hacer tal cosa, ahí está. Dijimos que íbamos a hacer escuelas, ahí están las escuelas. Que íbamos a hacer el viaducto, ahí está el viaducto. Que íbamos a comenzar el aeropuerto de allá en La Unión, allá está. Que íbamos a hacer el centro histórico, ahí está. O sea, ese es el informe que el pueblo quiere. Ya eso de que papelito, el papel aguanta con lo que le ponen. Entonces el pueblo ya no quiere papeles, el pueblo lo que quiere es realidades, tanto en los ofrecimientos políticos como también en el gasto público. Algunos economistas señalan que esto que está pasando ahora como parte del arreglo o del acuerdo es para poder de alguna manera ordenar lo que se venía teniendo o haciendo de forma desordenada. Eso es lo que sostienen. Te vamos a agarrar a 2 puyas, mira. Qué raro. No, sí, hoy así están.
Hoy me tiene que defender, Ernesto. Es Pero, coloquialmente su comentario. Aquí no hay pullas, no. Aquí hay análisis. Aquí hay responsabilidad para que cada quien pueda emitir su criterio y que nuestro televidente pueda construir su propia lectura al respecto. Claro. Sí, adelante, por favor. Cuando venís con... Aclarando conceptos. No vengo de rojo, te no venís con camisa roja, todo está mejor. Bueno, mire, lo que sucede es, un desgobierno como el que fue del FMLN traidor puede decir, vaya, nosotros la teníamos en 60 y pico, miren ustedes irresponsables hasta dónde la han llevado. Que el problema es que tú la puedes tener en 20 o en 30 si querés, es una gran maravilla, pero ¿para qué la usás? Porque según datos de aquella época de Naciones Unidas, del PNUD, cerca del 40% del PIB se drenaba en la corrupción. O sea, es que el número no es lo que determina si estás bien o estás mal. Yo tengo poca deuda, pero la poca deuda que tengo la uso para irme a la playa, y no para invertirla. Ahora, vos puedes tener más abultada la deuda, pero ¿para qué la estás utilizando? Que es infraestructura, es servicios básicos, o sea, cómo se está manejando la deuda frente a las demandas de los gobernados. Ese es el punto que debe determinar si en realidad un alto endeudamiento es pernicioso o no es pernicioso. Por supuesto, los números es importante, claro, que tiene que haber equilibrio, tiene que haber responsabilidad, está bien. Y esa me parece que es la gran diferencia de este gobierno con los de gobiernos anteriores. Porque evidentemente la gente, ¿sobre qué base la gente juzga o no en qué se utiliza la deuda? Sobre lo que mira, si a la gente no le engañás, a la gente no le puedes decir, mire, le voy a poner aquí un render y le voy a poner aquí un montón de, mire, este es El Salvador, y cuando sale a la calle va viendo otra cosa. No se le puede engañar. A ver, pero ve si tú planteas en tu tesis, y quisiera también ver la opinión del resto de panelistas, cuando tú planteas, pero sí, aquí alguien tiene que pagar los platos. ¿Sí? Así es. Y que no vaya a ser la población, decía. Pues, porque yo lo último, eso de... Explícame mejor esa parte. Esa frase de la medicinita amarga que la dijo en el discurso, pues sí, la cucharada debe de ser igual para todo el mundo, no puede ser que solo para los sectores más desfavorecidos, los trabajadores y trabajadoras son las que le pegan el gran socón, son los que han recibido el aumento de la canasta básica, muy a pesar del tema de los agromercados, que yo soy cliente de los agromercados, pero que eso es una pastillita para el dolor de cabeza cuando andas migraña. Necesitas otro montón de componentes para poder hacer que la gente sienta que la plata le alcanza. Y ahora te van a decir que ¿quién se va a apretar el cinturón? Pero tiene que ir en una doble vía. Empecemos por aquí, esa alcaldesa que tienen ahí ganando $10,000. Que ya no hace nada. ¿Qué está haciendo ganando $10,000? Solo porque es de un partido aliado del gobierno. Bueno. ¿Qué pasa con esos diputados que han recibido préstamos de más de $200,000 del banco hipotecario sin tener récord crediticio? ¿No es eso un gasto? ¿Qué pasa con esos alcaldes como el sinvergüenza de Ilopango que andaba 10 guaruras y que terminó huyendo, lo dejaron irse después de la sinvergüenzada que hizo? A ver. El de los chuchos, ¿no? Pues sí. Y ahí andaba con 10 guaruras como que era él era el presidente. Vamos a ver, ¿quieres reaccionar? Lo que pasa es que tiene que ser en una doble vía. No solo ir reduciendo el endeudamiento en la proporción que se ha acordado, sino a la par tiene que ir el crecimiento del propio Producto Interno Bruto. O sea, tiene que ir en una doble vía paralela, no puede ser desconectada. Ahora, no me dejarás mentir, porque es una realidad. Claro. ¿En qué se va la mayoría del gasto corriente del Estado? Se va en un altísimo porcentaje, casi el 90% en salarios. El gasto corriente. ¿Por qué? Porque lastimosamente los de gobiernos del FMLN y Arena convirtieron al Estado en un gran empleador de gente cuya máxima capacidad era ser militante o afiliado a los partidos. Si nomás llegó Nayib al correrse, cedó 5 secretarías, lleva más de 14,000 empleados despedidos del Estado. Entonces, y debe de continuar porque sí rellenaron. Y a mí me consta que lo hicieron, no porque me lo contaran. Si cuando llegó el gobierno de Salvador Sánchez Serén, está vivo todavía Leonel. Sí, está en Nicaragua. Está callado. Cuando llega Salvador Sánchez Serén, me consta, porque hay gente que estaba ahí en las oficinas públicas,
De repente había unos 3 en una oficina, 4 y aparecieron 10. Bueno. Y esos 10, ¿para qué iban a servir? Pues sí, el que agarraba el lápiz y lo ponía en el escritorio, el que agarraba el escritorio y lo ponía en la computadora, el que le encendía, el que la limpiaba, así, para eso. Entonces, claro, Vamos a ver. esa grasa tiene que salir del Estado. Y eso es despido. Y están atentando contra los derechos laborales de los pobres trabajadores. Sí, perdónenme, pero el que no es necesario, alguien que no se necesita, tiene que salir. Y yo voy a decir algo aquí en público. Ya, ¿por qué darle la palabra? Sí, una de las cosas que yo más aplaudo de este gobierno es que quitó esa perniciosa costumbre que tenía el FMLN de que había gente que se jubilaba y la recontrataban y le seguían pagando salario y le pagaban la jubilación al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. ¿Y solo ahí viene de esa administración ese modelo o era antes también que se hacía? Yo creo que eso viene desde Arena. Creo que era una práctica como tal. Miren, todo lo que dice Aldo es real, pero hay algo más. El Frente, antes de irse, como 6 meses antes, anunciaron que iban a contratar 40,000 personas, fíjate, para dejar fregar, y lo metieron. dejaron asegurados. Y a mí me consta, en los ministerios y en la asamblea, veías tu gente que llegaba encalzonetado, enchancletado el día libre, solo marcar tarjeta y se iban. Pero te estoy hablando de bastante, solo en la asamblea y en otros ministerios. 40,000 gente el más. batallón cobra. Sí, el batallón cobra. 40,000 gente más todo lo que dice Aldo, que desde que entró Sánchez Serén empezaron a rellenar. Entonces, lógico, con esa grasa burocrática es bien difícil que un país pequeño como el nuestro, con pocos ingresos, pudiese progresar. Pero como están identificados todos los problemas en relación al costo, al gasto público, entonces lo que se tiene que hacer, como dice Aldo también, es quitar toda esa grasa, lo que no sirve. ¿Para qué vamos a tener si un país como este puede estar perfectamente con la mitad de la burocracia, podía trabajar con la mitad? Si tú te vas a todas las instituciones, es igual. Yo llegué a ser presidente de una institución y cuando llegué habían 250 gente ahí para una institución pequeña. ¿Qué es lo que hice yo? Quitar 120, estoy poniendo anécdotas como prueba. O sea, para que lo que dice Aldo, eso es viejo, pues. Claro. Pero el Frente abusó. El Frente lo que hizo fue engrosar la grasa burocrática para perjudicar al gobierno que llegara. ¿Qué garantías tenemos que esta administración no está contratando también su batallón cobra y que la gente que quitó la quitó después de hacer un análisis? Ninguna, habría que observar porque eso. no hay informes de transparencia que te lo digan. Si ahí tenés a los diputados que tienen una bolsa presupuestaria cada uno de $8,500 y tienen contratados camarógrafos y fotógrafos en $2,500, hombre, por favor, hablemos de ahorrar. Pero pasaba también antes. Sí, pero para eso que vos decís. Cualquiera que va a un programa de entrevista, ustedes van a programas de entrevista y si les toca toparse con un funcionario, ahí viene el funcionario con el séquito de cámara, fotos. Pero eso era en los tiempos del Frente igual. La música. Sí, te doy la palabra cuando regresemos. La música. Señores, este tema del ordenamiento fiscal en nuestro país traza un eje bien importante, sensible, por cierto, que ustedes lo mencionaron, que es el tema de pensiones. Sí. Porque en el acuerdo, que todos lo conocimos y creo que lo analizamos en esta mesa, se habló incluso de un compromiso, no sé si a enero del próximo año Es para marzo. o marzo, estar presentando ya una propuesta de reforma o una nueva ley. Creo, ¿verdad? Sí. Por otra parte, también obliga, en este caso, al Ministerio de Hacienda a más tardar el 31 de mayo de cada ejercicio fiscal, fíjense, mandar actualizado y publicar un informe de cumplimiento de metas fiscales, que creo que es lo importante. Sí, vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos.
Y esa calidad, por supuesto, siempre la ponemos de manifiesto todas las mañanas a esta hora para invitarlos a usted a que pueda saborear una rica taza de café rico. Y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Así es que buen provecho también para nuestros panelistas que saborean un rico café a esta hora de la mañana. Bueno, continuamos. Tú mandaste ya sentiste la música, oíste la música y dijiste, bueno, No pero me ibas a quería opinar. oír, no me quería oír. No querías oír. Vamos a ver. No, ¿Qué es lo que te inquieta un poco en el análisis que hacía Bessie? Ya me olvidó, pero bueno, no, mira. yo Que te- los diputados gastan Sí, mucho pero pisto y no- los funcionarios también. Fíjate cómo te doy la oportunidad que repitas, mira. Ya ve, gracias. Ajá. Mira, lo que de un punto de vista simbólico podés tener alguna razón. Gracias. Pero desde el punto de vista numérico presupuestario, ¿cuánto representa el gasto de la Asamblea Legislativa versus el presupuesto general de la nación? Para ir a apoyar botones, sí, cuesta mucho. Pero eso no impacta. O sea, eso no impacta. Como te digo, desde el punto de vista simbólico te la puedo aceptar tal vez hasta cierto punto, pero eso no impacta el presupuesto general de la nación. Yo vuelvo y repito, la presión más grande que tiene hoy por hoy en la deuda pública es la deuda previsional. Sí. Y ahí es donde está la clave del asunto. Yo te aseguro que con todo lo que vos has dicho que el gobierno se ha endeudado desde que asumió la presidencia el presidente Bukele, si no estuviera la presión de la deuda provisional, no estaríamos en números tan difíciles realmente, o sea, manejables, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa con la deuda previsional? Esa solución no puede ser un parche más, tiene que ser la madre de todas las soluciones. Sí. De la deuda previsional. Gran reto, No, gran la desafío, madre de reto, todas las porque tiene que soluciones. venir a corregir el problema serio que tenés ahorita. O sea, no se puede dar el lujo, no nos podemos, porque es que no es el gobierno, somos toda la sociedad. No nos podemos dar el lujo de simplemente hacer un parche que se nos revierta como boomerang. Por ejemplo, los que no nos hemos jubilado. Y dejando claro que de cada 10 trabajadores, solo 2 cotizan para jubilación, vea, 8 no. Sí, ahí va el Pero esa es crecimiento opción, del PIB. ¿verdad? Ahí va el crecimiento del PIB. Porque nadie ha trabajado por aumentar la base de la gente que tenga que estar pensionada. Entonces, le vas a meter el cinturón a todo el país para que solo 2 de cada 10 trabajadores tengan pensión. Es que tenés que dinamizar la economía. Mire, la verdad es que el problema es serio. Es serio, Sí. pero no es imposible de solucionar tampoco. ¿Me entiende? Todo a través de un proceso. Mire, cuando un país está invirtiendo la deuda en el Producto Interno Bruto, no hay problema. El problema es cuando venían los préstamos y se perdían. Como que 270 millones que se perdieron del Hospital Rosales, para comenzar. Entonces, tuvieron que volver a prestarlo. Los 20 Entonces, millones de maternidad. ¿me entiende? Entonces, Se yo perdió ese dinero. Sí, se Sí, perdió. Y cuando llegó la presidenta de la Corte de Cuentas a querer auditar a Casa Presidencial, no la dejaron entrar, acuérdate. Sí. ¿Verdad? Entonces, así, pues, solo hay 170 millones. ¿verdad? Y así podemos ir hablando y vamos a ver que son miles de millones los que se han perdido. Bueno, si solo Arias dijo 37 mil millones, dijo Arias. Y yo lo encontré un día en una ferretería. Le digo, mira, chamba, no te has ido. No, Remberto, hasta chiquito me quedé porque no es mis compañeros del frente, no le puse más, me dijo, así me dijo. Entonces, imagínate. Al doctor Salvador Arias. Salvador, que raramente después se murió, no sé por qué se murió, ¿va? Pero después de que escribió ese libro, después no sé por qué se murió. El Atlas, creo que fue el Atlas, ¿no? No, era el tema de la deuda. Sí, Sí. escribió varios libros muy buenos. No, pero ese era donde dijo que 37 mil millones y que se había quedado corto. Y ahí decía él de que la mayor parte de ese pisto había perdido. Bueno, si dejaron más de 20 mil millones de deuda, imagínate, 20 más los presupuestos ordinarios, estás hablando de más de 100 mil millones de desperdiciados, pues 100 mil millones. Esto, imagínate con 100 mil millones robado. ¿Qué hemos hecho con 100 mil millones? Esto fuera un Dubái, mejor quizás todavía, ¿verdad? Porque es más pequeño, pero tenemos el ambiente, la temperatura y todo mejor que Dubái. ¿Cree usted que se crea o se va a lograr parir, perdón el término, pero es peyorativo, no peyorativo, sino de poder crear el equilibrio?
o no, más que el equilibrio, una ley que verdaderamente le dé la garantía a todos nosotros. Sí, yo creo que sí. Y el resto de sí, lo que vamos claro a tener. que sí. Lo que pasa es que esto de no participar, de no cotizar, se ha vuelto como una cultura. Yo conozco gente que tiene y no quieren cotizar, ¿verdad? Yo conozco gente así. Entonces, se ha vuelto una cultura de ver sobre el hoy, no ver el mañana. ¿Y no será ¿verdad? porque la desconfianza de cómo el uso que hacen del dinero pues, mire, en su momento? Yo fui uno. ¿No será eso? Yo hice mi fondo de inversión aparte. Cuando me cumplí 60 años, tenía unos centavos por ahí, no creo que mucho. Te dio tampoco. chance de tener una huaca, como decimos allá en el pueblo. Ese yo lo tenía como hace 30 años, más de 30 años tenía mi guaquita. Dije yo, esto se lo roban, como pasó lo de Chile, pasó lo de España. Sí. Pero ya tenía usted ahí también. Pues sí, yo me autojubilé. Ya Ok, Aldo, no quieres aportar en eso. Sí, rápido. Mira, lo que sucede es que, vuelvo y repito, el problema no es el monto de la deuda, sino para qué se usa la deuda. Es correcto. O sea, aquí me llama a mí, o sea, es que es realmente el colmo del cinismo, ¿verdad? Que todavía hay un partido que fue el que parió el ADN, el que hizo la estructura, ¿verdad?, mafiosa de toda la corrupción, ¿verdad?, que fue Arena, y ahí tiene todavía 2 representantes que a ver a qué representan, y todavía tienen el descaro de venir a hablar de transparencia, pues cuando vienen de un partido precisamente que fue el que creó la mecánica del saqueo público. Ellos parieron la mecánica del saqueo público y, por cierto, ellos parieron la privatización del sistema de pensiones, para ponerle las cosas en su lugar. Hay que saber quién hizo qué. No es porque, es que ya están hablando de Arena y no, es que hay que saber quién hizo qué y cuándo. Entonces, en ese orden de ideas, hay que estar claro que al FMI no se le puede engañar. O sea, el que pretenda decir, no, es que la maquinaria de propaganda del gobierno va a hacer alguna cuestión mágica para maquillar las cifras y que no, el FMI va a estar aquí encima contándole las costillas y con gente que sabe de su trabajo, tecnócratas, no políticos, tecnócratas. Y ellos le van a estar certificando porque... Y ellos no tienen ninguna fascinación particular con el presidente Bukele. El Fondo Monetario Internacional te presta siempre y si tengas la bendición de los gringos. Una vez los gringos digan, no sos bendito, no te prestan. O sea, mira, eso de que por técnica lo más importante, el Fondo Monetario presta con intereses a la gente que le puede pagar. Eso a cierto nivel. Que los gringos digan, sí, tiene mi bendición, pero es mío, y eso les prestan. Eso hasta cierto nivel. Digamos, el nivel político, no lo vamos a negar. FMI y Banco Mundial se reparten las presidencias entre la Unión Europea y Estados Unidos. Eso no es para nadie es un enigma, pero hasta cierto nivel. Pero ya cuando vamos a la fase de la ejecución de los préstamos, tomaron una decisión política de sí te vamos a dar o no, hay un nivel político, sí, pero cuando ya vas a la parte de la ejecución, ya cuando ya vienen desembolsos, verificaciones, análisis, ahí hay una parte muy técnica. Voy a correr un poco para pasar al otro tema que nos vamos a identificar muchísimo con nuestros salvadoreños allá en el extranjero, que es el tema de lo que está pasando en Estados Unidos. Para cerrar un poco, ¿creen ustedes que ese ítem también de cumplimiento, que es el factor transparencia, se logre cumplir? ¿Y cómo creen ustedes que se logre cumplir? Todo lo tienen en reserva. Todo lo tienen en reserva. No creo. Yo sí, porque, mire, es que, repito, es que la transparencia... Don Renber es un hombre de fe, ya lo vi. No, es que ¿sabe por qué? ¿Cómo? ¿Un hombre de fe? ¿No sabe por qué? Porque ¿sabe qué? Ahí están las obras, hombres. Es que me explico. Digo yo, si antes aquellos dejaron 20.000 millones, ¿y cuáles obras dejaron? Pues ninguna. Es que yo, por más que quiera ser benigno con esta gente, no puedo. ¿Tú no eres mujer de fe, entonces? No, con estas administraciones no, y la manera en que se han administrado. Pregunto, porque tú dijiste que él era un hombre de fe. Yo sí, porque los milagros que yo quería se están cumpliendo. Qué bueno. Mira, yo te voy a decir, o sea, yo estoy de acuerdo con Aldo que hay que señalar quiénes hicieron qué y de qué responsabilidad tienen. Hombre, pero tampoco puedes negar que Arena tiene 16 años de estar fuera del poder. El libro negro de la
la corrupción se llamaba, el del doctor Salvador Arias, el libro negro de la corrupción. Y el FMLN tiene 6 años y un de estar manual fuera del gobierno, 16 Arena, 6 el FMLN. ¿Les vas a seguir echando la culpa cuando este gobierno dijo desde que llegó que no se iba a endeudar? Y se sigue endeudando. Entonces, está complicado. Pero el frente tuvo 10 años, pues dejaron 20 años de atraso, 50 de porque atraso. el gran problema es que ellos dijeron que iban a ser diferentes. Si pues hubieran portado, o sea, no hubieran hecho esa promesa de yo soy diferente, de otra manera lo medirías, pero tienen las mismas prácticas. Como dice el folclórico secretario general del FMLN. Ay, pues que te gusta acordarte del chino. A mí no me echen la culpa, yo ni funcionario he sido, yo no sé. Fíjate cómo se zafa la responsabilidad histórica de su partido. Y después de haber estado 18 años de funcionario. De cómo se zafa la responsabilidad histórica de su partido cadáver, traidor y su gobierno. Va. Pero cuando yo veo eso, digo que realmente como les gusta irse por la tangente, ¿verdad? Pero, ay, ¿y qué más les queda? Pues, cuando no tenés cómo vas a lavar la cara de todo lo que se hizo. Pero bueno, mira. Ok, para ir concluyendo y cerrando el tema, ¿no? De los compromisos y los alcances que puede tener esta ley para darle fiel cumplimiento al orden fiscal y más aún al tema de la sostenibilidad financiera de este país, particularmente para el compromiso de las pensiones. Sí, para ir cerrando el tema. Rápido porque me sonaron. No, mira, yo te voy a decir una cosa. No le tengas miedo a la... El gobierno está claro que este acuerdo lo tiene que sacar adelante, sí o sí. El gobierno está clarísimo que le van a estar supervisando de una manera muy minuciosa, sí o sí. Y por último, estamos claros qué es lo que más le pone presión a la deuda pública y que en un año tendrá que haber la madre de todas las soluciones de la deuda previsional. No, y además está cumpliendo con todo. El crecimiento económico se está dando, hombre. Mire, están recibiendo más impuestos. Es una muestra. La actividad económica está... Cualquiera se ve en la calle, solo es cuestión de agarrar su carrito uno. Se va a Oriente, hay cambios. Occidente, hay cambios. Mira. En el centro, hay cambios. Y reales. Eso genera actividad económica, genera impuestos y al mismo tiempo... Inyectenle fe. No, es que genera impuestos. ¿Tenés fe, mujer? Pues sí. Genera impuestos, ¿ves? La fe te vale. Vamos a ver, Mire, Bessie. Creo que es importante tener peso de la base de lo que tenés. Y este gobierno te ha demostrado que en 6 años te endeudó el 17.4% y además ha tenido en reserva toda la información y hoy te hablan de tocarte otra vez las pensiones. Okay. Entonces es parte de la ciudadanía darle seguimiento porque si el apretón, la cucharada amarga, pero el cucharón municipal se lo va a meter a los trabajadores y trabajadoras, estamos fregados. Ahí está, precisamente los diferentes puntos de vista, los diferentes análisis que tiene cada uno con respecto a este tema y a usted le corresponde asumir, desde luego, la lectura de cada uno de ellos de acuerdo a su forma de pensar y que esto le permita recrear y construir su propia lectura al respecto. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de lo que está pasando en algunas ciudades del norte en Estados Unidos. Particularmente ayer hubo movimiento, flexibilización o no de las presiones que están ya impactando en la administración para permitir la presencia de indocumentados en algunas áreas estratégicas como la agrícola, hotelera en los Estados Unidos por parte de la administración Trump. Es punto de lo que vamos a hablar cuando regresemos. La siguiente sección, gracias a Salnet, para poder analizar un tema tan importante que tiene que ver con el tema de las protestas en los Estados Unidos contra todos aquellos operativos que ha hecho la ICE
¿verdad? Que es precisamente por sus siglas en inglés el control de aduanas ICE, ¿verdad? El Centro de Inmigración y Control de Aduanas. Lo cierto es que detrás de todo esto está un origen detonante, que es la política antimigrante que ha traído desde un principio la administración Trump. Han habido protestas, que ya todos lo hemos visto, lo hemos abordado acá, pero los alcances que ha tenido todo esto ha llevado precisamente el día de ayer a dar sorpresas alrededor de cómo el presidente salió a reconocer, Sí, claro, ¿verdad?, que había un problema especialmente para los agricultores. Sí, claro. ¿Verdad? El 42% del trabajador de campo no tiene documentos. Sí. ¿Sí? Y las empresas grandes A ver, que les toca tiene la palabra. tener abre este Don Remberto Urge. episodio, Va. don Remberto Urge. Urge, don Vaya, Vamos mire, a ver, urge. lo que sucede es que también ¿Sí? hay que decirlo también claras las cosas como son. Mire, Biden, como sabía que iba a perder el Partido Demócrata las elecciones, le permitieron a gente de Venezuela, El parol. de montón de gente que entró, abrieron las fronteras, y solo de maleantes casi, abrieron la frontera. Entonces, esa política de que antimigrante, realmente no es antimigrante. Lo que sucede es que ante la invasión de gente indeseable, ahí pagábamos justos por pecadores, ¿verdad? Sin embargo, hay que decirlo, de que los salvadoreños siempre hemos tenido en la administración Trump alguna cuestión especial. Ahora, en el camino, Trump creo que perdió el asunto cuando las redadas no fueron, digamos así, objetivas, ¿verdad?, a ir a traer, tal como lo dijo en el primer enunciado, él que dijo, vamos a expatriar o vamos a deportar a los ilegales que tengan problemas legales aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Esa era y la segunda, dijo, vamos a ver cómo están los ilegales, porque si los ilegales han pagado sus impuestos, han estado formalmente, dijo, vamos a tratar de ayudarles para que inclusive puedan conseguir la residencia. Así fue, revisen si quieren la información. Y después quedó pues de que sí se iba a hacer prometió también algo así como lo que hizo Ronald Reagan en 1986, que iba a darle la ciudadanía a 11 millones de... Amnistía general. A una amnistía general. Así fue la cosa. Lo que sucede es que en el transcurso de cómo se fue desarrollando, se fue deformando, porque ya metieron, claro. ¿me entiendes? Esos que andan quebrando vidrios, atentando, eso no son los salvadoreños, esos son maleantes, son los que andan, porque las marchas tienen que ser pacíficas, así fue. Entonces, los que verdaderamente están protestando contra la ley antimigrante de Trump, si es la gente decente, honrada, pero se les metieron ahí un montón de encapuchados, ¿verdad?, quebrando vidrios, robando, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, eso, inclusive, ahí vi a unos del FMLN, conocidos, uno que fue candidato a la vicepresidencia, y andaba un montón, y hay unos que hasta con la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Que es un complot de la izquierda internacional, ¿verdad?, contra... No la ves, si va a ver buena gente. No, de eso, ¿verdad?, que quieren dominar el mundo. Entonces, ellos ocupan cualquier argucia, cualquier oportunidad para hacerlo. Donald Trump lo sabe y el gobierno lo sabe. Lo que sucede es que, hemos comentado, que Trump primero pega el pencazo y después negocia. Ese es el problema. Pero ha habido mano peluda. Hay mano peluda todavía. ¿Quién está financiando esas marchas? ¿Ah? Y en Los Ángeles, ¿verdad?, que es la ciudad donde hay más salvadoreños inclusive, porque mexicanos hay como 18 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Somos de ciudad mexicana, la considero. Entonces 18 millones de salvadoreños, hay 4 millones en los Estados Unidos, no son 3, solo en Los Ángeles hay 2 millones, y los demás estados, pues, ¿verdad? Así es que por ahí viene la cosa. Hay que tomar conciencia de que lo que realmente está pasando, pues, para ser un poco justo, ¿verdad?, porque realmente los Estados Unidos son nuestro principal aliado, comenzando por ahí, ¿verdad? Tenemos que tratar con pinzas, y yo me uno a lo que dijo Aldo un día, aquí lo vi en un programa. Sí, sí. Tenemos que tener cuidado, dijo Aldo, para pronunciarnos al respecto de lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Lo dijo Aldo aquí. ¿Por qué, Aldo? Porque Aldo lo explicó muy bien ahí. Lo explicó porque... Tírele la pelota ahora. Sí, el Aldo lo explicó muy bien. Me gustaría que él lo explicó muy bien. ¿Por qué hay que tener cuidado desde el punto de vista de estar hablando de un tema? No de hablar, de cómo se iba a tratar. Dijo. De cómo tratarlo, sobre todo cuando más allá de ese escenario legal está la parte humana y también el económico, porque nuestros países dependen muchísimo de lo que es la... remesas. Vamos a ver, Aldo, pero tú eres el entrevistado acá. Yo soy opinólogo,
¿Sí? ¿verdad? No soy funcionario, por tanto tengo un rango de libertad Claro, por grande supuesto. de expresarme. Cuéntanos. Primero que nada, mi solidaridad con la comunidad salvadoreña correcto. en los Estados Unidos y particularmente en California, ¿verdad? Por supuesto que está mis mejores deseos de que todo salga bien para ustedes, que con su trabajo, denostado trabajo, todos los días, esfuerzo de diario, esta economía de El Salvador ha salido a flote. Dicho esto, a mí me consultaron, mira, ¿y qué debería hacer el gobierno en este caso? El gobierno de El Salvador. Claro. Pues yo lo que le digo es dos cosas. Primero, nada. Nada. No, o sea, no es políticamente importante ni correcto expresar opinión sobre los asuntos, un problema interno de los Estados Unidos. Ya voy a explicar por qué es un problema interno de los Estados Unidos y, a mi juicio, cuáles son las causas. No es, hay una relación muy cordial entre gobiernos y no es de este gobierno estarse pronunciando sobre que si está bueno o malo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Y por el otro lado, activar la red consular de El Salvador en Estados Unidos y particularmente en California para que si un salvadoreño necesita alguna asistencia, se le dé inmediatamente la mejor posible. Eso sí tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, a mi juicio. Esas dos cosas son las que ahorita en este momento proceden. Ahora, yo como opinólogo, por supuesto, mira, claro. Siempre en un país cuando surgen este tipo de desórdenes generalizados, es como cuando el cañal está seco y solo necesita que caiga una pequeña chispa para que se encienda. Para encenderlo. O sea, había una masa crítica ahí debajo que no solo está relacionado con el tema de migración. Ese fue el que lo incendió. Es correcto. Una masa crítica que tiene que ver con un problema, fíjate, de polarización política, enconada entre un bipartidismo que ahora ya perdió aquel rumbo que tenía antes del establishment. Segundo lugar, una disparidad de ingresos brutal que hay en Estados Unidos hoy en día. Ya el que conocimos como el sueño americano ya no es tal, el de los años 70 y 80. Ahora la vida es mucho más difícil para todos los estadounidenses. Ya no es tan fácil cumplirlo. No es tan fácil cumplirlo. Tampoco imposible. No es imposible, pero no es así como que... Como antes decías tú, en los años 70, que la mano era de obra, era no como la que tienes ahora. Tercer lugar, Estados Unidos está ahorita en una situación complicada porque se desindustrializó durante décadas. Sí. Entonces, ¿eso qué pasa? Ha creado un montón de gente que se ha quedado sin empleo, pero que no es la gente que cubre los empleos más básicos que los inmigrantes iban a cumplir. Pero hay una idea subyacente en esta clase, mayoritariamente anglosajón, de que es culpa de los que han llegado a quitarle los empleos producto de otros países. Entonces, toda esa masa crítica se junta, ¿verdad? También lo que dijo Remberto es cierto, ¿verdad? La administración Biden fue muy abierta, le dio parol a un montón de venezolanos, cubanos, haitianos, bueno, ahí entró de todo. Entonces, claro, muchos de esos son... Yo lo voy a decir una cosa, 30 segundos, lo más. Sí, y eso, mire, hay otras cosas escondidas ahí. Que California de hace años se quiere independizar. Y ya lo dijeron claramente. Ese es un buen punto. Hace años porque dicen, nosotros damos 20 veces más que nos dan, y ya lo volvieron a decir. Hay una historia de que Texas pertenecía a México. Políticamente están aprovechando para ver si es la oportunidad de independizarse. Sí, hay una historia por ahí. Este cuadro, voy contigo, Bessie, porque quiero también escuchar tu punto de vista, pero quiero poner dos preguntas claves para ver cómo se las podemos lograr capitalizar con tu análisis. Pero antes, ahí está el cuadro de las protestas que, por cierto, para este sábado, mañana, se han hecho convocatorias para otras ciudades de forma pacífica. Así es. De forma pacífica, ¿verdad? Así es. Miren, Bessie, dijo el presidente... Solo antes de darle la palabra a Bessie, para entender... Ya ven que no me dejan hablar, que quede claro. Solo para entender el proceder del gobernador de California. ¿Por qué procede? No solo por la gente dice que es demócrata, no solo por eso.
es que California es el estado de los Estados Unidos donde ya la mayoría de la población son latinos. Y los anglosajones ya son la más grande minoría. Claro. Entonces, ¿quién eligió, quién aportó los votos para que ganara? Y viene la música. Te doy el tiempo prudencial para que tú hables. Nuestros grandes agricultores y las personas del sector hotelero y de ocio han estado diciendo que nuestra política migratoria muy agresiva está alejándoles a muy buenos trabajadores de hace años, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar, escribió el presidente Trump, ¿verdad? En ese comunicado. En muchos casos los criminales que han sido permitidos en nuestro país por la política de fronteras abiertas, acusa a Biden, incluso la calificó hasta de estúpida, ¿verdad? Sí, claro. Están solicitando esos trabajos. Esto no es bueno, debemos proteger a nuestros agricultores y por eso cambió un poco la retórica. Te doy el tiempo prudencial también, Bessie, para que cuando regresemos sigamos hablando del tema. Vamos a la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bessie, tienes todo el tiempo, como siempre, ¿verdad? Con base en los, elementos que hemos logrado colocar del tema de esta situación en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura? Y, sobre todo, Bessie, ¿le va a traer costos políticos, crees tú, al presidente Trump esta situación? Yo lo que veo y que se ha obviado es que evolución social ha sido alimentada por el discurso de odio que ha salido desde Trump y sus funcionarios. El discurso racista, antiinmigrante, creer que todos los males de Estados Unidos es culpa de la migración, dicho por alguien que es nacido de migrantes, da pena. Estados Unidos es un país que se construyó en base a la migración. Si los propios norteamericanos son los nativos de las tribus de ahí, no son el montón de pieles. Así es, no es cierto. Decir de que porque por los latinos tienen delincuencia, por los latinos tienen problemas, no es cierto. Es más fácil culpar a los grupos minoritarios que asumir la realidad. Ahora te dijeron, sí, vamos a echar a todo aquel migrante que sea delincuente, pero ¿qué dijo la fiscal Pat Bundy? Todo aquel que haya entrado ilegalmente a mi país ha roto la ley y por lo tanto es delincuente. Y lo voy a echar. ¿Cuál ha sido el mensaje que ha dado la señora Kristi Noem con ese montón de comerciales que hasta aquí en este país se pasan? En México se prohibió, porque es racismo, de decirle a la gente: no venga a mi país, no violente mis reglas, no se meta de manera ilegal porque lo voy a cazar como que fuera animal y lo voy a sacar de mi país. Y ante eso no dice nada este gobierno. Yo creo que tienen razón de decir que el gobierno no debería meterse en lo que está pasando en Estados Unidos. Eso es una cosa, y otra, permitir que funcionarios gringos amenacen a sus ciudadanos con mensajes racistas transmitidos en televisión nacional en este país. Eso, hombre, un poquito de dignidad, como dijo Ruth, tengan dignidad. Hay que dar un poquito de soberanía, o sea, tampoco te le vas a inclinar hacia los gringos. Lo que pasa es que sobre eso hay una cultura de sometimiento, y este presidente Bukele es el único que se le salió respondón a los gringos. A Biden, a los demócratas, porque con los republicanos no lo veo en ese sentido. Oye. Es decir, el tema de la manera en el que el presidente de Estados Unidos se ha referido a los latinos, incluidos nosotros, y nos llamó un hoyo de... Y lo dijo con toda claridad, y aquí nadie dijo nada. Hablemos de las remesas, para el impacto que vamos a tener. 3.5% han aprobado de remesas. ¿Quién ha dicho algo en este país? Sí, eso es falso. ¿Quién? No es falso, está aprobado.
¿Cuál? 3.5. Habían propuesto el 5% de impuesto a las remesas los gringos, no aquí, los gringos. 3.5 es el que está aprobado. Aquí nadie ha dicho nada. Sí, no. Nadie ha dicho absolutamente nada. Mejor México ya presentó una protesta formal. Es decir, una cosa es que no te metas en la política doméstica de otro país y otra que te quedes callado. Para eso, pues la señora en México por lo menos ha abierto la boca y ha tratado de defender a sus ciudadanos. No me puede decir el gobierno norteamericano que mis ciudadanos de origen mexicano son el origen de todos los problemas en Estados Unidos. Acordemos que la China Inbound es la sucesora de López Obrador. Pero el punto es que al final del día la evolución social que se tiene, y ojo que ya hay informes de esas milicias cheles en la parte norte, que ya vienen para abajo a cazar latinos, y no se está diciendo nada. Ahí están los informes ya de los que llama Trump los Proud Boys, que no son otra cosa más que los del Ku Klux Klan, y aquí nadie dice Otra nada. pregunta para ti, Bessie, en tu análisis. ¿Es inédito, histórico lo que está pasando en ese modelo de democracia que ha sido para el mundo la de Estados Unidos? El día de ayer, precisamente cuando la funcionaria Nolen estaba en una conferencia de prensa, ayer o antier, al senador demócrata, un senador y le dan, y hacía un colega periodista en México, hacía una pregunta, se hacía la pregunta, bueno, y si lo hacen con un senador. Mira, que no eran como un indocumentado, un senador que ha pedido sanciones para funcionarios en El Salvador, vea, junto con otro par de senadores más. Hoy teníamos la noticia contra 12 funcionarios. Sí, un poco extraña ahí esa petición, porque mete funcionarios que no tienen nada que ver con la política de seguridad. Pues mira, con la ascensión de Trump en su primer gobierno, se escribió un libro que se llama Así se pierden las democracias. Que demuestra que el populismo de derecha de Trump, porque Trump no es republicano, es un populista de derecha, corrompió al Partido Republicano y ha hecho que se pierda la institucionalidad, porque hoy por hoy eso es lo que tienen, una pérdida de institucionalidad, amenazas a las universidades como Harvard, amenazas a los estados, amenazas a los gobernadores, sometimiento a los senadores. Eso no se había visto. Entonces hay desmanes despóticos y funcionarios que se están tomando más atribuciones de las que corresponden. Ahora, el movimiento social de los latinos, pues no se van a dejar, vienen de estos países que han sido mucho peores, y estando allá, pues se van a levantar de la manera, pero lo más importante es que se reconoce que necesitan a los latinos con o sin papeles para hacer determinados trabajos. Son muy contundentes, de hecho, esa flexibilización como tal. Ahora, no confundamos, confundamos la maleantada con la gente decente, ¿va? Que anda ahí, que se hace sus marchas, y mi solidaridad con todos los salvadoreños, porque sé que los salvadoreños no andan haciendo relajo, son mexicanos, la gran mayoría que andan en eso. Y acordemos que la Sheinbaum, perdón si no lo pronuncio, yo no tengo la culpa que le han puesto apellido raro. Entonces, ella está apoyando esos movimientos, está clarísimo. Sí, desde que entró Donald Trump empezaron a tener roces, Entonces, ¿a qué sector pertenece la señora de México? Ya sabemos cuál va. Entonces, hay una confabulación, y desgraciadamente Donald Trump, con sus anuncios y la manera, el estilo de él de querer cambiar la política en los Estados Unidos, pues se genera confusión. Eso también hay que decirlo. Pero ahí hay mano peluda. Hay mano peluda desde que ganó Donald Trump, porque en el primer gane que hizo Donald Trump no pasó nada de eso, ¿verdad? Pero no controlaba el Senado. Por eso, pero si es el Senado, si el pueblo norteamericano votó por él y él adquirió compromisos, tiene que cumplirlos, ¿verdad? Lo que sucede es que, mira, las minorías, que son allá las que les gusta quebrar carros, vivir de choto, no trabajar, esas minorías son violentas y son las que generan la confusión en las demás capas sociales de los Estados Unidos. Y uno puede creer, porque todos tenemos parientes, yo tengo parientes en los Estados Unidos, les digo, ¿y ustedes tienen problemas? No, me dicen, no, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Los ha llegado a molestar? No, ¿verdad? No. Entonces, hay sectores. ¿Y por qué escogieron California para eso? Porque existe, lo que repito, el sentimiento de independencia que quieren hacerlo desde hace rato. Y ahí están la gran mayoría de latinos, como bien dijo Altos, y ahí casi todos son latinos, pues, la minoría blanca. Entonces, eso también, todo es estratégico. Cuando se hace un plan de conspiración y de rebelión popular,
Así se plantean, ¿me entiendes? Se agarran de los poquitos violentos y esos, como hacen más bulla que las chicharras de Semana Santa, entonces cree uno que es toda la sociedad. No es así, no es así. Mucha gente latina está, si no están muy conformes con Donald Trump o algunas cositas, algunos detalles, pero creen ellos de que también no era bueno dejar a esos vándalos que andaban violando niños, matando niñas. Pero es que aquí tenemos memoria corta. Cuando llegaron esos de la 3 de Aragua, allá a Miami, a todos lados, ¿qué andaban haciendo? Saqueando, violando. A eso se refería Donald Trump. Desgraciadamente en el trayecto se fue degenerando por las acciones de contestación, la contestación de las acciones de él. Ahí es donde viene la confusión. Pero sí, digo yo, no confundamos a la gente decente, honrada, que tiene derecho a hacer sus marchas pacíficas, pero que tengan cuidado que no los metan los vándalos. ¿Ve? Okay. Los vándalos eran unos Criminales. eran unos bárbaros. Bárbaros. Allá en el centro de Europa. Sí, claro. Y ahí quedó el nombre. En la época medieval, ¿no? Eso fue antes. Un poquito más atrás. Al principio de la Edad Media. Pero bueno, al mira, final, mira, tu cierre del tema, porque el- vamos a... Eran Con violentos. respecto al pronunciamiento que se le demanda al gobierno con respecto al tema, allá cuando estábamos en el umbral del Renacimiento, hubo alguien que escribió un libro bien interesante, que le escribió a su príncipe, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo le escribe un libro al príncipe, ¿verdad?, de Medici, a donde le exponía sus tesis y sus ideas políticas sobre cómo se debe gobernar. Ese libro, muchos le llaman que inaugura la nueva etapa de la teoría política en la humanidad que venía de los griegos, porque ahí se descubre que surge la ética de la responsabilidad versus la ética de la convicción. Quien gobierna debe de ejercer la ética de la responsabilidad, porque si va a gobernar con la ética de la convicción tendría que hasta meter los principios religiosos a la hora de tomar decisiones. Pero la responsabilidad implica que más allá de mis convicciones personales, como decía Platón, ¿verdad?, que debía ser la convicción personal la que debía gobernar, ¿verdad? Más allá de eso yo tengo una responsabilidad con los gobernados. Y los gobernados no necesariamente van a coincidir con mi propia convicción. Entonces el presidente tiene una responsabilidad frente a los salvadoreños y a la economía en relación a los Estados Unidos, y por eso es que más allá de lo que él pueda pensar individualmente, que si está bueno, que si está malo, y todas las cosas que ya describió Bessie con relación al gobierno de Trump, él tiene que tener la responsabilidad de actuar con mesura, porque tiene una relación con los Estados Unidos muy responsable, y la economía salvadoreña podría verse impactada si esa relación entre gobiernos se pone en peligro por hablar más de la cuenta. Ese es el problema, cierro con esto, de muchos izquierdistas, neoizquierdistas en América Latina, que se les olvida esa diferencia entre las éticas y meten la ética de la convicción revolucionaria de cartulina en el camino. Entonces empiezan a llamar, es que imperialistas, es que el fulano es tal, es que aquí allá, y bueno, hasta se les salen cosas, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo indígena y todo, y el apellido no es muy indígena que digamos, ¿verdad? De muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero ya está pensando en la responsabilidad que tiene con relación a la relación bilateral con otro país, o está contaminando con sus propias convicciones personales revolucionarias. Ese problema lo tienen, y por eso es que se meten en camisa de 11 varas. El presidente, finalizo con esto, de El Salvador no debe en este momento, a mi juicio, pronunciarse de un problema interno de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo tú con ese planteamiento? ¿Ves? Si voy a una pausa y regreso contigo, y también la opinión de don Roberto. 7:47. Pero ¿sí? sí darles la mejor atención y protección posible a los salvadoreños en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, Bessie, ¿tú querías comentar algo también al cierre de este punto importante del pronunciamiento que querían de tener como México, que en su momento ha llegado la presidenta a sentar una postura? Bueno, al final terminó aclarando de que no estaba incitando a que confrontaran, sino que se cuidaran de la confrontación, de la provocación. Es solicitar el respeto para tus ciudadanos. Es verificar, sin duda, a través de las redes consulares, que de hecho, de paso, en redes hay un montón de quejas que no es cierto que les estén apoyando en las redes consulares en Estados Unidos, a la hora de que son capturados. Es pronunciarse, hombre, es un tema de solidaridad, porque son salvadoreños y esos salvadoreños mandan pisto mes a mes, que sostiene familias completas aquí, esta economía de consumo que tenemos. Por solidaridad y respeto a los trabajadores deberían de pronunciarse. Ok, siguiendo con el ítem de temas que tenemos sobre la mesa, el abogado Enrique Anaya, ¿cuál es la opinión? Sí, perdón. Por amor y por respeto a los salvadoreños que están allá. Sí, claro. Es cierto que se aprobó lo del impuesto del 3.5. Es cierto. Ese impuesto solo se lo pueden cobrar, cobrar a través de los bancos y estas que mandan dinero. Sí, Pero hay formas de poder encontrar avenidas para no tener que pagarlo. Una de ellas, por ejemplo, voy a hablar de dos porque se merecen saber. Sí, claro. Y profundicen sobre esto. Una es, si tiene cuenta en un banco salvadoreño que tiene allá sucursal en Estados Unidos, haga un depósito y aquí mándale un código para que retire aquí sin mayor problema. Esa es una manera. La otra, utilice Bitcoin. Ahí tenemos una wallet, ¿verdad? No voy a decir nombres, hay una wallet o cualquier otra wallet, porque hay muchas en el mercado, y transfiere Bitcoin y aquí se convierten a dólares y se retiran en los cajeros. Ok, la captura del abogado Enrique Anaya, creo que es otro punto que habían planteado en la mesa para ser abordado. A ver, ¿cuál es digamos que... En este fin de semana, el domingo pasado, mientras pasaban el partido de la selección, se encañona al doctor Enrique Anaya Barraza junto con su hijo y se le informa de que está siendo detenido a través de una orden administrativa. Inicialmente ha dicho a través de un post de redes la fiscalía que es por lavado de dinero y activos, cosa que hay que esperar hasta que esté el requerimiento fiscal, porque con Ruth dijeron que era un delito en redes y a la hora de presentar el requerimiento fiscal fue otro el delito el que le pusieron. Creo que es importante expresar la solidaridad no solo con la familia del doctor Enrique Anaya Barraza, quien catedrático de décadas que formó generaciones en la UCA. La frase que teníamos los que entrábamos al primer ciclo de la UCA es: cuando te toque el doctor Anaya Barraza, si se la pasas en primera, te vas a graduar. Entonces, era uno de los maestros más reconocidos en la universidad. ¿Cuántos días lleva de capturado? Ahorita con el régimen. El domingo va a ser 8 días. Es que aquí le están aplicando el régimen a todo mundo. A todo. Independientemente de los delitos. O sea, fue falso todo aquello que dijeron un montón de gente que anduvieron en un montón de medios de comunicación diciendo el régimen solo es para los pandilleros y para los malos. Mentiras, era para todos los salvadoreños, de cabo a rabo y de norte a sur. Que podía ser de otra forma. Pero hubo un montón de gente que mintió. Es que desde el momento que hubo honrado asalta un banco, roba y es un delincuente, hombre. Entonces se le aplica a todos los delincuentes. Sí. Claro, usted, a nadie decían que era honrado, pero ahí tiene la fiscalía, dicen, un montón de pruebas irrefutables, hombre. ¿Me entiende? Entonces, si la fiscalía de hoy examina cuidadosamente, es bien responsable, no es como antes. Antes le fabricaban a la gente, pero hoy no. Hoy se van técnicamente a analizar. Lo que pasa es que aquí, miren, hemos vivido en una sociedad de doble cara. Los honrados no eran tan honrados, como decía mi abuelita, ese es honrado, pues no honrado, no. Esa sociedad que hemos tenido aquí, muchos figurones así. Una cosa es que fuera buen proveedor, otra cosa es que tal vez era buen abogado. Yo no lo he tratado mucho, pero sí, yo oía cosas. Por ejemplo, ese asunto de Kim Mauro, eso es viejo. Eso es viejísimo, lo de Kim Mauro. Y otras cosas que andan ahí que se las van a decir en su momento, porque él está ahí en la etapa de eso. Desde el momento que lo acusan de algo, usted pierde su derecho
Todos los abogados sabemos De eso. hecho, el abordaje va en el sentido de ver la información y en el contexto que se da en la situación, correcto. más allá de ser una condena personal. Aquí confundimos otra cosa. Sí. Yo condeno a todos, pero aquí nos hemos vuelto clasistas y racistas. ¿Por qué a nadie le vamos a andar apoyando? Entonces tenemos que apoyar a todos los salvadoreños. ¿Sí? Para mí es un salvadoreño más, ¿verdad? Y que ha cometido posiblemente un delito, no lo estoy afirmando. Pero en el momento que giran una orden administrativa es porque hay indicios, ¿no? Ok, vamos a ver algo en otra cosa, no hay que confundir reclamo con petición. Cuando alguien delinque, pierde su derecho de petición en los aspectos llévenme, yo quiero un público, yo quiero una cárcel de 5 estrellas, yo quiero que me den medicina, ¿me entiende? Eso no, ahora reclamar, usted puede reclamar y hablar las tonteras que quiera en un reclamo. Tiene derecho a pedir el debido proceso, el juicio No, pues sí, está en la ley. pero es para todos los salvadoreños. Así ¿Y por es. qué hacen énfasis solo en él? Pues a eso me refiero. Es que todos los salvadoreños tenemos iguales derechos. Así pero aquí es. cuando agarran a uno que dicen, la única, y no es piropo, la única que veo yo que de verdad defiende los derechos humanos es ella y que no anda pidiendo pisto, ella. Y ahí todos los demás pisteros, hombre. Yo nunca he visto que... Nosotros ahí nos presta para... Yo nunca he visto que pida pisto. Para el café. De ahí otro... Es broma, ¿eh? ¿Me entiendes? Sí. Hasta la ID les daba pisto. Entonces, Interesante. Vamos a ver yo para cerrar un poco el tema, porque obviamente está dentro de nuestra... Como yo Eso. dije en el caso de la señora Ruth López, lo digo aquí nuevamente. A este señor abogado hay que garantizarle el debido proceso de Así ley es. completo, que todas las etapas procesales se cumplan tal cual lo señala el Código de Procedimientos Penales, que tenga la oportunidad de presentar todas las pruebas de descargo y que pueda tener la mejor defensa posible de este mundo si el caso, para que si al final hay una condena por un ilícito, esté claro que fue por ese ilícito y no por las opiniones que expresaba. Exacto. O sea que el juicio tiene que ser público. No, yo no sé cómo va a resolver el juez. Porque eso lo tenés en reserva. Sí, pero eso lo decide el juez, no ¿El la juez? fiscalía. Hay que decírselo a la gente. Gente que cree que los fiscales los que deciden, no. Es el juez el que decide si va a haber reserva o no. Los procesos deben ser públicos. Ahora, lo que yo Conclusiones. quiero- conclusión. Dame conclusiones, 20 segundos. Este señor pertenece, a mi modo de ver, a lo que yo llamo la bolsa del antibuquelismo. Aquí no hay oposición en el país, hay antibuquelismo. Porque entre ellos son una melcocha que ni se pueden cohesionar entre ellos mismos, ¿verdad? Por eso hasta se pelean entre ellos. Pero en el antibuquelismo el único que tienen en común es que son damnificados, como le llama un buen amigo mío, analista, damnificados porque se dejaron de beneficiar de un status quo anterior del Estado corrupto, de Corruptolandia, de Pandillelandia, de Extorsionolandia y de todo lo que querramos, y ahí ellos han sido dañados y ellos no sienten que no caben en el nuevo El Salvador. Te termino con lo siguiente. Yeah. Este antibuquelismo no pasa del 10%, con suerte. Ok, ves. Sí, es cierto. Bueno, Conclusiones, 20 segundos. Sí, yo insisto con la frase de Ruth: tengan decencia, hagan los juicios públicos y den medidas alternas tanto a Ruth Eleonora, Alex Enríquez, el Pastor Ángel y el doctor Enrique Anaya Barraza, que son los últimos que han sido capturados, y quienes se les está aplicando el régimen de excepción sin ser pandilleros. Y les mintieron, el régimen de excepción se aplica a todo mundo. Bueno, eso de que si son pandillas, eso lo va a demostrar la fiscalía. No son, porque a mí, cualquiera que comete un delito que se sale de la ley es pandillero. ¿Verdad? No hay otro término. Satisfechos de poder ofertar a usted, amigo televidente, temas vigentes, de análisis críticos, ¿verdad? Concluyentes, propositivos. Saque usted las propias lecturas, conclusiones, construya su propia fotografía de los temas que hemos estado abordando con la participación de nuestros panelistas, y eso nos ayuda a cumplir esa misión de poder ofertarle, como siempre, programas con mucha responsabilidad y sobre todo también con la decencia de que eso es lo que se maneja y sea usted que tome sus propias decisiones. Don Roberto, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Neto, y al programa por haberme invitado aquí. Gracias también a Bessie. Te Gracias, agradezco manejen muchísimo. con cuidado este fin de semana. Gracias también a ti, Aldo. Te agradezco Cuídense, muchísimo. pórtense bien y no ingresen a las estadísticas. Abrazos. A cada uno de ustedes y a nombre de todos nuestros colaboradores, de todos nuestros compañeros y a todos los que hacemos el esfuerzo de trabajar acá,
pues queremos agradecerles. Hay un tema que también preocupa en la geopolítica. Israel atacó ayer a Irán de una forma en la que hay que estar muy, digamos, detenidamente pendientes de esta situación en Medio Oriente, porque es una situación que puede ser un detonante de gran envergadura. El aumento en la gasolina, ¿verdad? Y el aumento en todo eso, ¿verdad? Israel atacó ayer a Irán, es una noticia que se nos queda, pero igual. Como dice aquí Aldo, hay que confesarse. 8 de la mañana en punto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.